Imagina por un momento el lugar menos lógico del planeta para criar peces tropicales. Un sitio donde el suelo apenas produce polvo, donde el cielo casi nunca llora lluvia y donde el calor del verano puede derretir el asfalto. Ahora imagina que justamente allí, en ese lugar imposible, nada 1.000.000 de peces. Si esta historia te parece increíble, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la manera en que entendemos la agricultura, el agua y el valor de lo que llamamos tierra inútil. Y si quieres que continúe, dímelo cuando lleguemos al final de esta parte. En el desierto del Negev, en Israel, cavar suele significar encontrar piedra caliza, arena o absolutamente nada. Es una región donde la lluvia aparece, con suerte, un par de veces al año. Las temperaturas en verano alcanzan niveles extremos, superando los 45 grados centígrados. Durante siglos este lugar fue considerado estéril. Un desierto, por definición, es un sitio seco, y sin agua no hay alimentos, no hay vida estable, no hay futuro agrícola. Por eso, cuando ingenieros israelíes perforaron más de 700 metros a través de roca sólida y encontraron agua, nadie lo celebró. Aquella agua estaba hirviendo y cargada de sal. Era imposible beberla. Era letal para los cultivos. Cualquier país sensato habría sellado el pozo y se habría marchado. Pero Israel no hizo eso. Israel hizo una pregunta distinta. Si esta agua no sirve para plantas ni personas, ¿para qué podría servir? Hoy, 1.000.000 de peces tropicales viven exactamente en esa agua. Y la historia de cómo llegaron ahí obliga a replantearnos qué significa desperdicio y qué significa oportunidad. El Negev ocupa alrededor del 60% del territorio israelí, pero recibe incluso menos lluvia que el Valle de la Muerte en Estados Unidos. Durante la mayor parte de la historia humana, nadie pudo vivir allí de forma permanente porque no se puede cultivar sin agua. Sin embargo, en el año 1973, un geólogo llamado Ireye Izar estudiaba formaciones subterráneas cuando su equipo perforó una capa de arenisca y liberó algo que llevaba atrapado miles de años. El taladro descendió más de 2.300 pies y alcanzó el acuífero Nubio. Al retirar la broca, el agua salió disparada hacia la superficie con una fuerza brutal. No fue necesario ningún bombeo. La presión natural del subsuelo empujó el agua por sí sola, creando un pozo artesiano que fluía sin ayuda humana. Era agua que había estado enterrada desde antes de que la humanidad aprendiera a usar el fuego. Los geólogos la llaman agua fósil. Cayó en forma de lluvia cuando el Sahara era verde. Quedó atrapada en rocas porosas y permaneció en la oscuridad bajo una presión inmensa durante entre 20.000 y 40.000 años, desde la última glaciación, cuando el norte de África estaba cubierto de pastizales. Es importante repetirlo, el mundo fue radicalmente distinto. El desierto del Sahara alguna vez fue verde. El acuífero Nubio se extiende bajo Egipto, Libia, Chad y Sudán, cubriendo cientos de miles de millas cuadradas. Es uno de los mayores reservorios subterráneos de agua del planeta. Israel solo posee el extremo más septentrional de ese océano oculto bajo tierra. Habían encontrado un mar bajo el desierto, pero ese mar tenía dos problemas que parecían insalvables. Primero, el calor. A esa profundidad, la energía geotérmica mantiene el agua a una temperatura constante cercana a la del cuerpo humano. Demasiado caliente para regar cultivos, insoportable para beber en el desierto. Segundo, la sal. Tras milenios disolviendo minerales de la roca, el agua contenía alrededor de 3.000 partes por millón de sal, suficiente para matar trigo, maíz o tomates en cuestión de días. Los experimentos lo confirmaron. Las plantas se amarillaron, dejaron de crecer y murieron. Los informes oficiales concluyeron que el agua era inútil para la agricultura. El pozo debía cerrarse. Fin de la historia. Pero alguien volvió a hacerse la pregunta incómoda. Si nada de lo que cultivamos puede vivir aquí, ¿qué sí puede hacerlo? La respuesta a esa pregunta no estaba en Israel, ni siquiera cerca. Estaba a miles de kilómetros de distancia, en ríos tropicales de Australia, África y el sudeste asiático. Allí vive un pez de aspecto casi prehistórico que los seres humanos han consumido durante más de 40.000 años. Se trata del barramundi. En su hábitat natural, este pez vive justo en las desembocaduras de los ríos, donde el agua dulce se mezcla con el agua del mar, es decir, en aguas salobres. Nace en agua salada, luego migra río arriba y pasa su vida adaptándose a cambios constantes de salinidad. Pero lo más importante no era solo la sal. El barramundi es un pez tropical. Necesita temperaturas constantes entre 26 y 34 grados centígrados para sobrevivir. Esa simple condición lo convierte en una pesadilla para los criadores de peces en Europa o en América del Norte. En invierno, el agua se enfría demasiado. Para mantener vivos a estos peces, las granjas deben instalar sistemas de calefacción enormes que consumen cantidades absurdas de energía. Durante 6 meses al año, muchos productores queman combustibles fósiles solo para calentar agua. El costo es tan alto que el precio final del pescado se dispara y termina
termina siendo un lujo. En el Negev ocurría exactamente lo contrario. El agua que salía de las profundidades ya estaba caliente, siempre. No importaba si afuera la temperatura nocturna bajaba hasta 5 grados centígrados. Bajo tierra, el agua se mantenía estable, como si los peces vivieran en un verano eterno. El mismo calor que hacía imposible usar esa agua para beber o cultivar, se transformaba en una ventaja absoluta para la acuicultura tropical. Los investigadores israelíes no se limitaron al barramundi. También identificaron otras especies con habilidades similares. La tilapia, capaz de sobrevivir en niveles de salinidad hasta 5 veces superiores a los del agua del Negev. Y la lubina europea, un pez que naturalmente migra entre agua dulce y salada a lo largo de su vida. Todas compartían una característica clave: toleraban la sal y amaban el calor. A comienzos de los años 2000, comenzaron a aparecer las primeras granjas experimentales. En lugares como el Kibbutz Mashavei Zadeh y en Akitek Fisheries, se construyeron enormes estanques de tierra y tanques de hormigón en medio del desierto. Se perforaron más pozos para extraer el agua profunda. Se instalaron bombas mínimas y sistemas de aireación y se arenaron los estanques con miles de peces tropicales. La adaptación fue casi inmediata. Para los peces, ese entorno no era extraño. Era idéntico a su hogar natural. En cuestión de meses, el Negev, un lugar considerado improductivo durante milenios, se convirtió en una de las zonas de cultivo de peces más eficientes del país. La escala creció rápido. Mashavei Zadeh pasó a operar estanques que cubrían decenas de acres. Akitek se expandió aún más, alcanzando producciones de cientos de toneladas al año. Un solo estanque podía albergar cientos de miles de litros de agua y una enorme cantidad de peces. Pero cualquier productor acuícola sabe algo fundamental: mantener a los peces con vida no es el verdadero desafío. El verdadero problema es mantenerlos vivos a pesar de sus propios deshechos. Cada barramundi consume aproximadamente el 3% de su peso corporal todos los días. En un estanque con 100,000 peces, eso significa toneladas de alimento transformándose rápidamente en residuos. El principal subproducto de ese proceso es el amoníaco. A concentraciones muy bajas, el amoníaco quema las branquias de los peces, daña su sistema nervioso y puede matarlos en cuestión de horas. Los estanques comenzaron a envenenarse a sí mismos. Las bacterias presentes en el agua convierten el amoníaco en nitrito, que también es tóxico, y luego en nitrato, que es menos peligroso, pero igualmente dañino en grandes cantidades. Con el tiempo, el agua se vuelve inhabitable. Tradicionalmente, las granjas de peces enfrentan este problema de dos maneras. La primera consiste en instalar sistemas de filtración mecánica y biológica extremadamente costosos, bombas gigantes, filtros de arena, biofiltros y sistemas de esterilización que consumen tanta electricidad como decenas de hogares. La segunda opción es simplemente desechar el agua sucia. En el océano, muchas granjas hacen exactamente eso. Liberan el agua cargada de residuos y confían en que el mar la diluya. Pero esa práctica tiene un costo ambiental enorme: exceso de nutrientes, proliferación de algas y destrucción de ecosistemas marinos. En el Negev, ninguna de esas opciones era viable. Filtrar el agua era demasiado caro. Tirarla era impensable. En el desierto, cada gota tiene valor. Los ingenieros estaban atrapados con millones de litros de agua caliente, salada y cargada de amoníaco, demasiado tóxica para los peces, pero demasiado valiosa para desperdiciarla. Y entonces ocurrió el giro clave. Alguien dejó de ver el amoníaco como un veneno y empezó a verlo como lo que realmente es: nitrógeno. Para los peces, el amoníaco era una amenaza mortal. Para las plantas, en cambio, era exactamente lo contrario. El amoníaco es nitrógeno, y el nitrógeno es el nutriente más importante para el crecimiento vegetal. Sin nitrógeno no hay hojas, no hay frutos, no hay cosechas. En todo el mundo, los agricultores gastan más de 100,000 millones de dólares al año comprando fertilizantes sintéticos ricos en nitrógeno, producidos en plantas químicas que funcionan con gas natural. El proceso más usado, el llamado Haber-Bosch, consume por sí solo alrededor del 2% de toda la energía que utiliza la humanidad. De repente, el problema se veía distinto. Los peces no estaban produciendo desechos, estaban produciendo fertilizante, orgánico, rico en nutrientes y completamente gratis. El amoníaco contiene un átomo de nitrógeno unido a 3 átomos de hidrógeno. El nitrato, en el que se transforma más adelante, contiene un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Las plantas pueden absorber ambos. Lo que para la piscicultura era un residuo peligroso, para la agricultura era un tesoro. Los ingenieros israelíes comprendieron que no tenían un problema de contaminación, sino de distribución de recursos. El desafío no era eliminar el nitrógeno, sino llevarlo al lugar correcto. El verdadero reto era conectar el sistema de peces con el sistema de cultivo sin destruir ninguno de los dos. No era sencillo. Una mala decisión podía matar a los peces o arruinar los campos.
En lugar de instalar filtros costosos o desechar el agua, tomaron una decisión radicalmente distinta. Construyeron tuberías de riego que llevaban el agua directamente desde los estanques de peces hasta los campos agrícolas cercanos. El agua salía de los tanques cargada de nutrientes, algo más fría después de haber transferido su calor a los peces, y fluía hacia las raíces de olivos y palmeras datileras plantadas en el desierto. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los más escépticos. El suelo actuó como un filtro vivo. Las bacterias presentes en la tierra continuaron el trabajo iniciado en el agua, transformando el amoníaco en nitrato. Las plantas absorbieron nitrógeno, fósforo y potasio directamente de esa agua. Lo que antes envenenaba a los peces ahora alimentaba a los árboles. Las primeras pruebas se hicieron con extremo cuidado. Muchos agricultores estaban convencidos de que la sal terminaría matando los cultivos, pero eso no sucedió. Al contrario, los olivos comenzaron a crecer más rápido de lo habitual. Las palmeras produjeron dátiles más grandes. En las parcelas experimentales de Mashabey, Sadeh, los rendimientos aumentaron entre un 15 y un 20%. La explicación estaba en la forma en que los nutrientes llegaban a las plantas. Los fertilizantes sintéticos liberan grandes cantidades de nitrógeno de golpe. Las plantas solo pueden absorber una parte. El resto se pierde, se filtra hacia los acuíferos o contamina ríos y lagos. En cambio, los residuos de los peces liberan nutrientes lentamente. El suelo los procesa poco a poco. Las plantas reciben un suministro constante durante semanas. Crecen de forma más equilibrada, más sana, sin picos ni desperdicio. El segundo gran temor, la sal, también resultó ser un falso problema. Los olivos y las palmeras datileras son especies naturalmente tolerantes a la sal. Evolucionaron en regiones donde los suelos siempre han tenido niveles elevados de salinidad. Pueden sobrevivir con agua que contiene hasta 5.000 partes por millón de sal. El agua proveniente de los estanques de peces tenía alrededor de 3.000. Estaba cómodamente dentro de su límite. De hecho, esa ligera salinidad mejoró la calidad del fruto. Cuando las plantas experimentan un estrés leve, concentran azúcares y compuestos aromáticos como mecanismo de defensa. El resultado fueron aceitunas y dátiles más sabrosos. El sistema se convirtió en un ciclo continuo. El agua descendía al subsuelo, emergía caliente y salada, alimentaba a los peces, recogía sus nutrientes, fertilizaba los árboles, se filtraba a través de la tierra y regresaba al acuífero más limpia de lo que había salido. Nada se desperdiciaba. Con el paso del tiempo apareció un beneficio inesperado. El nivel de sal en los suelos irrigados se mantuvo estable durante años e incluso disminuyó en algunas zonas. Las palmeras y los olivos absorbían la sal y la almacenaban en hojas viejas que luego se eliminaban durante la poda. Los árboles no solo toleraban la salinidad, estaban limpiando el suelo. Esto abrió una posibilidad enorme. Millones de hectáreas en Oriente Medio y el norte de África han quedado inutilizables por la sal acumulada debido a malas prácticas de riego. Este sistema no solo evitaba ese problema, sino que podía revertirlo. Sin embargo, el beneficio más sorprendente no fue biológico, fue económico. En Israel, el agua siempre ha sido cara, extremadamente cara. Obtener agua dulce a partir de plantas de desalinización cuesta entre 60 y 70 centavos por cada 35 pies cúbicos. Un solo terreno agrícola de 2,5 acres puede necesitar decenas de millones de galones de agua al año. Traducido a dinero, eso significa miles de dólares gastados únicamente en agua, antes de sembrar una sola planta o cosechar un solo fruto. La mayoría de los cultivos no generan ingresos insuficientes para soportar ese costo. Un olivar promedio produce entre 12.000 y 15.000 dólares al año por esa misma superficie. Si la mitad de ese ingreso se va solo en pagar agua, el margen de ganancia desaparece por completo. Esa es una de las razones principales por las que gran parte del territorio israelí sigue siendo desierto. Simplemente no es rentable usar agua dulce para agricultura tradicional en esas zonas, pero el agua del acuífero Nubio era diferente. El costo de perforación se había pagado una sola vez, décadas atrás. La presión natural del subsuelo hacía que el gasto energético para extraerla fuera mínimo. En la práctica, los agricultores pagaban solo entre 5 y 10 centavos por cada 35 pies cúbicos, un descuento de casi el 90% en comparación con el agua dulce. Aquí es donde aparece la genialidad del sistema. El agua no se usaba una sola vez, se usaba dos veces. Primero, la granja de peces pagaba el costo de extraerla. Los peces la utilizaban, aprovechaban su calor y la enriquecían con nutrientes. Luego, esa misma agua pasaba a manos de los agricultores. Para ellos, el agua era prácticamente gratuita. No solo recibían riego sin costo, también recibían fertilizantes sin pagar un solo dólar. La granja de peces reducía su gasto en agua casi a cero por cada kilo de pescado producido. Los agricultores eliminaban dos de sus mayores costos, agua y fertilizantes.
Y además, se resolvía otro problema histórico de la acuicultura, la eliminación de residuos. En sistemas tradicionales, deshacerse del agua contaminada cuesta dinero. En el Negev, esa agua tenía valor. Los piscicultores no pagaban para desecharla, la vendían o la intercambiaban. Así nació una economía simbiótica. Dos industrias que normalmente competirían por el mismo recurso comenzaron a compartirlo. Ninguna de las dos podría sobrevivir sola bajo esas condiciones. Juntas, eran perfectamente viables. Una granja de peces que utilizara agua dulce a precios normales quebraría rápidamente. Un olivar que comprara fertilizante sintético y agua desalinizada tampoco sería rentable. Pero combinadas, ambas prosperaban. El resultado no tardó en verse. En la actualidad, varias granjas del Negev producen en conjunto más de 3.000 toneladas de pescado al año. Gran parte de esa producción se exporta a Europa. El barramundi, criado en el desierto israelí, se vende en supermercados de Francia, Alemania y el Reino Unido, compitiendo directamente con pescado importado desde Australia o el sudeste asiático. Y lo hace a un precio más bajo que muchas variedades capturadas en el océano. Las aceitunas y los dátiles también se venden tanto dentro como fuera del país. El desierto, que durante miles de años fue visto como un obstáculo, se convirtió en una ventaja competitiva. El Negev no produce peces a pesar de ser un desierto. Produce peces precisamente porque lo es. Las condiciones que hacen imposible la agricultura convencional, el calor, la sequedad, la salinidad, fueron exactamente las condiciones que este sistema necesitaba. Pero las implicaciones van mucho más allá de la producción de pescado o frutas. Nadie anticipó el impacto climático. La agricultura moderna es intensiva en carbono. La fabricación de fertilizantes sintéticos libera cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. A eso se suma la energía necesaria para transportar esos fertilizantes, bombear agua, tratarla y distribuirla. El sistema del Negev elimina emisiones en cada uno de esos pasos. No usa fertilizantes sintéticos, no transporta agua a largas distancias, no gasta energía en calentar estanques. El uso del calor geotérmico natural evita la emisión de cientos de toneladas de dióxido de carbono al año por cada pocas hectáreas de estanques. Además, a diferencia de la acuicultura en océanos o ríos, este sistema no libera contaminantes al medio natural. Los estanques son cerrados, nada escapa, no hay daño a ecosistemas silvestres. Incluso el alimento de los peces está cambiando. Cada vez se utiliza menos harina de pescado obtenida por pesca de arrastre, una práctica que destruye fondos marinos. En su lugar, se están desarrollando alimentos vegetales y algas cultivadas con la misma agua salobre del sistema. Todo empieza a cerrarse sobre sí mismo. El sistema poco a poco empezó a alimentarse a sí mismo. Nada se desperdiciaba. Todo tenía un propósito. Los árboles no solo producían alimentos, también capturaban carbono. A través de la fotosíntesis, las palmeras datileras y los olivos absorbían dióxido de carbono del aire y lo almacenaban en su madera, en sus hojas y en sus raíces durante décadas. Un solo árbol adulto puede retirar decenas de kilos de dióxido de carbono de la atmósfera cada año. Multiplica eso por cientos o miles de árboles y el impacto se vuelve enorme. En una plantación de 25 acres con alrededor de 1.000 árboles maduros, la cantidad de carbono capturado anualmente alcanza decenas de miles de libras. Ese carbono no vuelve al aire rápidamente, permanece fijado en la biomasa durante años, compensando las emisiones generadas por la operación de las granjas. Cuando se suman todos los factores, la eliminación de fertilizantes sintéticos, la reducción del transporte de agua, el uso de calor geotérmico y la captura de carbono por los árboles, el resultado es sorprendente. El sistema no solo reduce emisiones, retira más carbono del que produce. No es simplemente neutro en carbono, es negativo en carbono. Un sistema de producción de alimentos que, en lugar de dañar el planeta, contribuye a repararlo. Otros países áridos no tardaron en notar lo que estaba ocurriendo. Egipto, que comparte el mismo acuífero Nubio bajo su desierto occidental, lanzó proyectos piloto de acuicultura utilizando tecnología inspirada en la experiencia israelí. Arabia Saudita, un país incluso más seco, invirtió grandes sumas en proyectos integrados de peces y cultivos cerca de Riad. La idea, que nació a más de 2.300 pies bajo tierra, en un lugar que muchos creían inútil, comenzó a extenderse por los desiertos del mundo. Israel había mirado un recurso que todos consideraban inútil: agua demasiado caliente, demasiado salada y demasiado profunda, y en lugar de descartarla, hizo la pregunta correcta. No ¿por qué no sirve?, sino ¿para qué es perfecta? La respuesta fue una combinación precisa: peces tropicales que necesitan calor, cultivos que toleran la sal y un diseño donde los residuos de unos se convierten en alimento para otros. No intentaron luchar contra el desierto ni transformarlo a la fuerza. No trataron de hacerlo parecer Europa. Observaron sus límites y trabajaron
con ellos. El calor dejó de ser un problema y se convirtió en energía gratuita. La sal dejó de ser un veneno y pasó a ser un filtro natural para elegir los cultivos adecuados. El amoníaco, antes tóxico, se convirtió en fertilizante. La lección final no trata solo de peces ni de agua, trata de cómo pensamos, de cómo muchas veces llamamos inútil a algo, simplemente porque no encaja en los sistemas que ya conocemos. En un mundo donde los acuíferos se agotan, los suelos se degradan y el clima cambia, la pregunta clave no es si podemos sostener lo que ya existe. La verdadera pregunta es si somos capaces de imaginar combinaciones nuevas. El Negev demostró que lo imposible no suele ser imposible, suele ser simplemente algo que nadie ha intentado resolver de la manera correcta. Lo que ocurrió en el Negev no fue un accidente ni un milagro, fue el resultado de mirar un problema desde otro ángulo. Donde otros vieron agua inútil, Israel vio una herramienta. Donde otros vieron calor excesivo, encontró energía gratuita. Donde otros vieron sal y toxicidad, descubrió selección natural y fertilidad. Nada fue eliminado, todo fue reutilizado, todo encajó. Durante décadas, la lógica agrícola intentó domesticar el entorno, enfriar el agua, desalinizarla, eliminar residuos, forzar al suelo a producir. Aquí ocurrió lo contrario. El entorno marcó las reglas y el sistema se adaptó a ellas. No se luchó contra el desierto. Se le preguntó qué podía hacer mejor que cualquier otro lugar del planeta. Un desierto con agua caliente y salada es inútil para casi todo, excepto para peces tropicales. Un sistema de piscicultura produce residuos tóxicos, excepto si esos residuos son exactamente el nutriente que necesitan los árboles. Un suelo salino es improductivo, excepto si se cultivan especies que no solo lo toleran, sino que lo limpian. Cada limitación se transformó en una ventaja competitiva. Hoy, en medio del desierto, nadan peces que normalmente solo vivirían en regiones tropicales húmedas. Crecen árboles frutales que alimentan mercados locales e internacionales. Se produce alimento utilizando menos agua dulce, menos energía y menos emisiones que casi cualquier sistema convencional. Y todo comenzó con una pregunta simple, casi incómoda. ¿Y si esto no es basura? ¿Y si es exactamente lo que necesitamos? El mensaje final va mucho más allá de Israel. En un planeta donde los recursos se agotan y la presión climática aumenta, el futuro no depende únicamente de nuevas tecnologías, sino de nuevas formas de pensar, de entender que los residuos de un proceso pueden ser el insumo de otro, que las condiciones extremas no siempre deben corregirse, sino aprovecharse, que muchas veces la solución no es añadir más, sino combinar mejor. El Negev no demostró que el desierto puede producir alimentos, demostró algo más profundo, que las respuestas ya existen en la naturaleza, esperando a que alguien haga las preguntas correctas, porque imposible casi nunca significa imposible. Normalmente significa que nadie ha encontrado todavía la combinación adecuada. Y si una tierra considerada inútil durante miles de años puede convertirse en un sistema que produce comida, ingresos y beneficios ambientales al mismo tiempo, entonces quizás el verdadero límite no está en el suelo, ni en el agua, ni en el clima. Está en nuestra imaginación. Si esta historia te hizo ver el mundo de otra manera, compártela, porque las ideas que cambian sistemas solo funcionan cuando se propagan.